Shabbat Shalom, aquí estamos nuevamente transmitiendo para ustedes desde los montes del Valle de Curacaví en Chile, su servidor Osvaldo Calderón. Y hoy estamos retomando nuevamente en este Shabbat, ¿no es cierto?, lo que ya habíamos iniciado hace 2 Shabbat atrás, que estábamos revisando el espíritu de Grecia o el Ruach de Grecia dentro de esta serie de enseñanzas con respecto a los 2 principados que pertenecen y que son lo que producen claramente la religión. Y claramente nosotros ahora estamos ya entrando nuevamente a esta enseñanza. Vamos a entrar hoy justamente a la segunda parte con respecto a lo que vendría siendo Grecia. Ya hemos revisado anteriormente, ¿no es cierto?, en el Shabbat anterior a justamente al Shabbat de Resurrección, celebrando justamente el tiempo de Pesaj, ¿no es cierto?, que fue la semana anterior. Y hablábamos en esa ocasión, cuando estábamos iniciando justamente esta enseñanza con respecto al Ruach de Grecia, que ella aparece descrita claramente dentro de los imperios mundiales en la estatua de Nabucodonosor, la cual el sueño que tuvo de Nabucodonosor con esa estatua, justamente el imperio de Grecia estaba incorporado dentro de ese sueño. Recordamos que tenemos a Babilonia, luego a los medo-persas, luego a Grecia y finalmente al imperio romano, el cual también ya conocemos estaba dividido justamente en el occidente y en el oriente. Entonces, por eso claramente son las 2 piernas y son los 10 dedos. Entonces, ahora vamos a continuar nuevamente con lo que corresponde al Ruach de Grecia en la segunda parte. Y aquí vamos a hacer un recordatorio que fue de lo que dejamos justamente enseñado en la clase anterior y la transmisión anterior claramente, y era con respecto a la definición que nosotros podríamos tener por el Ruach de Grecia. ¿Cómo es que opera? Como definición del Ruach de Grecia, ¿no es cierto?, vendría siendo que es la influencia que provoca en la mente estructuras rígidas de razonamiento y filosofía humana. Ahora, cuando hablamos de estructuras rígidas, lo que comentamos justamente en la transmisión anterior en este tema, será con respecto al bronce, que ya lo habíamos visto, que justamente ellos, el espíritu o el Ruach de Grecia, ¿no es cierto?, está representado en un faldín de bronce en la estatua de Nabucodonosor. Entonces, claramente esa rigidez también va muy de la mano de cosas que vamos a ir ministrando durante este día, y si no alcanzamos a hacerlo hoy día, vamos a hacerlo el próximo Shabbat. Va con respecto a la parte del orgullo. ¿Por qué? Porque hay que entender que Grecia se siente muy sólida, por decirlo de alguna forma, con todas las cosas que conoce, con todas las cosas que sabe, con todo el intelectualismo que ella maneja. Y justamente de estos temas es lo que vamos a hablar hoy día, porque vamos a hablar justamente de los Ruachim, ¿no es cierto?, que están bajo el principado de Grecia. Uno de los elementos, o digamos de las maneras, porque hay que entender que esto totalmente es algo etéreo, porque realmente no hay cómo tocarlo, porque son pensamientos, son ideas, son cosas que son intangibles. Aquí vamos a hablar hoy día con respecto al gnosticismo, y el gnosticismo es un Ruachim que trae la humanización de lo divino, ¿ya? Hace que se mezcle el pensamiento filosófico y el conocimiento del Mesías, de la cual da a luz, por decirlo de alguna forma, a la religión greco-cristiana. ¿Se puede entender eso? Claramente, porque es una filosofía donde viene justamente todo el intelectualismo, y eso lo aplican a las escrituras. Entonces, el conocimiento de Mashiach lo mezclan claramente con Grecia, y aquí tenemos justamente una religión greco-cristiana para que se pueda entender. Estoy hablando digamos en palabras bastante comunes para que se puedan comprender. Y claramente, si nosotros buscamos la definición de gnosticismo, que se escribe con G, gnosticismo se pronuncia así, ¿no es cierto? El gnosticismo vendría siendo doctrina religiosa, esotérica y herética que se desarrolló durante los primeros siglos del cristianismo
y que prometía a sus seguidores conseguir un conocimiento intuitivo, misterioso y secreto de las cosas divinas que les conducirían a la salvación. Usted se puede dar cuenta que aquí estamos dándonos cuenta que el gnosticismo de alguna forma también va muy de la mano con los testigos de Jehová. No sé si usted ha escuchado hablar de ellos o si perteneció a usted en el pasado quizás y salió de ahí, ¿no es cierto?, de esa secta. Y resulta que ellos, para recibir la salvación, tienen que conocer la Biblia. Eso fue lo que a mí un día me predicaron. Entonces usted se puede dar cuenta que no hay nada tan así como que fue en el pasado. No, es algo que está vigente hoy día, porque recordemos que el Ruach de Grecia claramente iba a conquistar todo el planeta y así ha sido. Entonces claramente aparecen muchas sectas religiosas con esta cultura, ¿no es cierto?, greco-cristiana, ¿no es cierto?, y que siguen predicando y cada una con sus formas de racionamiento o ideología, por decirlo de alguna manera. Entonces, aquí estamos dándonos cuenta que esto es algo tan vigente y tan actual como lo fue en su inicio, estamos hablando en el primer siglo. Ahora, hay que recordar una cosa. Grecia ya había pasado por Israel y posterior al paso de Grecia por Israel llegaron los romanos. Entonces, por lo tanto, obviamente, el Ruach de Grecia quedó hasta hoy día, tanto no solamente en Israel, sino que en todo el planeta, ¿no es cierto?, operando con todos estos Ruachim, ¿no es cierto?, que son de las tinieblas, para poder justamente desviar, ¿no es cierto?, con filosofías, con ideologías correspondiente a la Escritura. Desviarnos, por supuesto que sí, porque eso es lo que a ellos les interesa. Hay que entender que la religión lo que hace no es mantenernos en la verdad de ninguna manera. Al contrario, por muy encima de eso, lo que más quiere es torcer y torcer. Nada distinto de lo que hizo justamente la serpiente dentro del paraíso, hablando mentiras. Y recordemos que no ocupar la palabra mentira, sino que hablando engaños, porque la palabra engaño es una sumatoria de una verdad más una mentira. Entonces, por lo tanto, la persona, si no está madura, si no tiene discernimiento, claramente no va a poder reconocer el engaño que le están entregando. ¿Por qué? Pero si el pastor está diciendo esto, pero si me están diciendo esto y está en la Escritura, sí, pero está torcido. Entonces, por eso es tan importante lo que estamos ministrando en este tiempo, cosa que ya habíamos ministrado años atrás, pero estamos volviendo a repasar ahora claramente con mucha actualización de las cosas que están ocurriendo, porque es una realidad hoy, en el 2023, y va a seguir eso más adelante todavía, porque esto falta tiempo para que se disuelva, pero hay que sacarlos de la religión a todos aquellos que son justamente los escogidos del Padre, que son linaje de Elohim, que tienen la fe de Abraham y claramente pertenecen a nuestra casa Israel, que es la promesa. Entonces, ya revisamos qué fue el gnosticismo. El gnosticismo, ¿no es cierto?, eso es lo que produce la humanización del ámbito espiritual o del ámbito divino. Eso es justamente lo que quieren hacer justamente con Mashiach. Muchas veces van a haber muchas filosofías con respecto a su persona y van a decir, no, él tiene que haber sido así, él tiene que haber pensado así. Ahí uno se puede dar cuenta de la ignorancia con respecto a la persona justamente de Mashiach. Ahora, luego de esto vamos a revisar qué viene siendo Atenea o Minerva, porque Atenea o Minerva viene siendo la misma diosa, pero una justamente con diferente, es la misma forma de entenderla a ella. Atenea o Minerva, una de las diosas de Grecia que dominaba la inteligencia, la política y la razón. Usted se puede dar cuenta lo fuerte que se ataca el ámbito de la inteligencia, del conocimiento. Se da cuenta la inteligencia, la razón y la política. Ella es Atenea o Minerva. Ahora, dentro de estas diosas, ¿no es cierto?, tenemos también a Sofía. ¿Y quién era Sofía? Sofía era la diosa de la sabiduría y del amor. ¿A qué? Al conocimiento, a la gnosis que le llaman. La gnosis viene siendo conocimiento en griego, de ahí viene la palabra gnosticismo, ¿ya? El conocimiento filosófico, todo lo que recién estábamos justamente
enseñando, ¿no es cierto? Es algo oculto que está en no sé dónde, pero ellos son tan sabios que son capaces de poder como aterrizar esas cosas que están en el aire y las pueden enseñar. Entonces, aquí tenemos justamente a Sofía, diosa de la sabiduría y del amor del conocimiento. Ahora, de esta diosa se desprende algo que le va a sonar pero muy popularmente, que es la filosofía. La diosa Sofía, que es la diosa de la sabiduría y es la diosa del amor al conocimiento, de ahí nace la filosofía. Y filosofía, se puede dar cuenta usted que estoy dejándolo de esa forma enmarcado, es una palabra compuesta con la palabra filo en griego, que significa amor o amistad, y Sofía ya sabemos que significa sabiduría. Entonces, la filosofía es el amor a la sabiduría o la amistad con la sabiduría. Entonces, aquí vamos a ver cómo ocurre este tema, porque la filosofía claramente aparece en Grecia en el siglo IV antes de Mashiach. ¿Ya? En el siglo VI antes de Mashiach, disculpe. En el siglo VI antes de Mashiach nace o crece o aparece la filosofía. Y aparece dentro de esto de unos 7 sabios, dentro de los cuales el que más se destacó, al cual se le llama el padre de la filosofía, es a Tales de Mileto. Entonces, el padre de la filosofía vendría siendo Tales de Mileto, y él justamente junto a otros sabios más, ¿no es cierto?, aparece en el siglo VI antes de Mashiach. Y ellos son los que dan justamente, en este caso particular, Tales de Mileto, el que produce justamente como un acercamiento mucho más a toda la gente que lo oía, porque fue el primero en dar la explicación racional del origen del universo. Miren lo que estamos hablando. Él fue la persona, por eso lo consideraron tan importante, porque como que de alguna forma les dibujó en su mente a las personas que lo oyeron, ¿no es cierto?, cómo fue la formación del universo en sus pensamientos. Vuelvo a repetir, él fue el primero en dar la explicación racional sobre el origen del universo. Mire usted, ¿eh? Bueno, es cosa de revisar solamente Bereshit, capítulo 1, ¿no es cierto? Y ahí usted se va a dar cuenta que en el 4.º día, a lo que implica 4.000 años, ¿no es cierto?, desde el día 1 en adelante fue formado el universo, las estrellas y todo, el sol, la luna. Bueno, aquí este hombre tuvo que pensar, no sé de dónde sacaría la información, usted podrá darse cuenta de dónde viene la información, claramente de las tinieblas, para formar una de ideología o un pensamiento con respecto a la formación del universo, y fue muy aplaudido en su época, ¿ya? Ahora, con respecto al tema de la filosofía, que ya lo estamos entendiendo, ¿no es cierto?, es tan importante como Rav Shaul Pablo, particularmente, que claramente él tuvo un trabajo sumamente profundo dentro de muchas comunidades que estaban influenciadas claramente, y algunas que estaban literalmente en Grecia. Él tuvo que colocar muchos puntos y dejar muchos cercos, ¿no es cierto?, en las escrituras, en las cartas que él envió, ¿no es cierto?, puesto que claramente la filosofía, los pensamientos, las ideologías y toda la cultura griega que estaba claramente gobernando fuertemente estas comunidades que eran mesiánicas, ¿no es cierto?, estaban haciendo estragos dentro de la comunidad. Entonces Pablo pone varios detente, para, por favor, aquí, momento, hasta cuándo. O sea, hay muchas expresiones que lo estoy diciendo en este momento, parafraseando de una manera lo que Pablo justamente después escribe. Y aquí voy a dar solamente, ¿no es cierto?, en Colosenses, capítulo 2, verso 8, solamente una mirada de lo que Pablo justamente hizo como hincapié, ¿no es cierto? Dice Colosenses, capítulo 2, verso 8, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, algo muy fino, así, no, como que no se nota, así como un adorno, por decirlo de alguna forma. Momento. De hecho, tanto así que le coloca un nombre a esta situación, huecas sutilezas, o sea, algo que está vacío, que no tiene ninguna sustancia. Miren, vuelvo a repetir.
Colosenses capítulo 2, verso 8 dice así: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías o huecas sutilezas que según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según el Mesías. Entonces ustedes se pueden dar cuenta que hay una advertencia. Vuelvo a repetir: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Mashiach. O sea, aquí está dejando claramente que todo esto que opera a niveles filosóficos, de pensamientos, ideología y todo lo que sea, son huecas y segundo, corresponden a pensamientos o maneras, rudimentos ¿de qué? Del mundo. Se puede entender que estamos hablando justamente de lo que implica el ámbito de la religión y aquí estamos revisando justamente el Ruach de Grecia, la influencia que ha tenido hasta hoy día. Entonces Pablo claramente habla que esto opera en el mundo y no debe operar conforme a la asamblea mesiánica. ¿Por qué? Porque no está conforme a Mashiach. Y Mashiach, ¿quién viene siendo? La Torah viviente. Entonces, se pueden dar cuenta que cuando nos estamos revisando las Escrituras, ya con otros ojos, con los ojos del reino, viendo justamente todo lo que Pablo dejó entre líneas, quizás para muchos, pero hoy día está siendo justamente iluminado, podemos entender el por qué. Por eso mismo, porque el espíritu de Grecia, o sea, el compañero de Babilonia, los cuales hacen la religión, sí estaban contaminando las asambleas del primer siglo. Entonces, lo que estamos revisando no es ninguna novedad, es algo que ya lleva cerca de 2000 años y ya es tiempo que salgan de Babilonia. Y en este caso particular, si salen de Babilonia, claramente también van a salir de Grecia, porque tienen que salir de la religión. Amados, estamos contra el tiempo y nuestra vida no es cosa ligera y no es cosa vana. Al contrario, hubo un precio de sangre en la cruz del madero, ¿no es cierto? En la cruz del Gólgota, ¿no es cierto? En el madero, y eso justamente fue lo que estuvimos celebrando el Shabbat anterior. Entonces, amados, hay que empezar a tomar las situaciones y todos los negocios del Padre de manera absolutamente seria, porque sí, hay todavía un remanente en todo el planeta esperando oír, vuelvo a repetir, esperando oír una buena noticia, y hay una sola buena noticia, que es la llegada de nuestro Mashiach, el cual trae justamente el reino de nuestro Padre. Ahora, yo lo que quiero colocar aquí como un paréntesis con respecto a este tema de lo que estamos viendo de Grecia. Usted, si quiere profundizar aún más todavía este tema, puede revisar la enseñanza número 80 y la número 81, donde justamente estuvimos viendo y revisando el paso de Grecia por Israel, y también estuvimos revisando lo que vendría siendo el Talmud versus la Torá. Recordemos que el Talmud, que vendría siendo las enseñanzas de hombre, que vendrían siendo las doctrinas de hombres, que vendrían siendo justamente las tradiciones de los ancianos, opera justamente con la llegada de Grecia en Israel. Ahora, algo que quiero dejar entre paréntesis para que usted lo pueda revisar también como tarea para la casa, que si usted quiere ver el paso de Grecia por Israel, tiene que remitirse a los libros de Macabeos. Ahí aparece justamente todo lo que ocurrió, y de hecho, por causa del paso de Grecia, justamente Israel hoy día, a fines de año, dentro del mes de diciembre, celebra la fiesta de Hanukkah. ¿Por qué? Porque justamente fue en la fiesta de Hanukkah cuando vino la restauración y vino justamente la nueva dedicación del templo al Padre a causa del paso de los griegos, los cuales dejaron algo horrible en el templo, todo destrozado, y aún más todavía ellos estaban haciendo sacrificios en los altares de sacrificio con animales impuros, con cerdos, y aún más todavía también lo que ocurrió en ese tiempo fue que pusieron la estatua de Zeus en el templo de nuestro Padre en Jerusalén. Así que usted, se quiere revisar justamente el paso de Grecia en Israel, remítase por favor a los libros de Macabeos, y ahí va a encontrar justamente con señales y con muchos detalles justamente todo lo que le ocurrió al pueblo de Israel y a la resistencia israelita en contra justamente del imperio griego. Bueno, seguimos avanzando. Bueno, el paso de Grecia, recordemos también, ¿qué fue lo que dejó en Israel? Fue mucha filosofía dentro de la Torá. Y de ahí aparecieron, ¿quién? Los fariseos, los saduceos, los escribas, también llamados, ¿no es cierto?, maestros de la Torá, y los esenios y celotes. Entonces, si usted se pregunta, ¿dónde está la tribu de Leví?
que debería haber seguido, ¿no es cierto?, estando vigente, porque claramente era parte de la tribu sacerdotal, perdón, o la tribu de los Kohanim, ¿no es cierto?, también conocidos así. ¿Dónde estaban? Claramente, Grecia se encargó de que eso desapareciera y se transformara en estas nuevas formas de pensamiento que hoy, 2023, siguen estando vigentes en Israel. ¿En qué cara? En la cara de justamente de los rabinos. Entonces, ya entendiendo un poco esto, vamos a ver otra diosa, ¿no es cierto?, que también aparece en las escrituras, donde Rab Shaul tuvo unos problemas, por decirlo de alguna manera, que aquí vamos a revisar ahora. Diana o Artemisa. ¿Les suena Diana de los Efesios? Bueno, aquí la diosa Diana o Artemisa, estamos hablando literalmente de la misma diosa, pero Diana corresponde a Italia y Artemisa corresponde a Grecia. Ahora, si revisamos lo que implica Italia, estamos hablando de Roma, estamos hablando de Babilonia. Entonces se puede dar cuenta que aquí hay cosas que van de la mano, solamente le cambian el nombre. Entonces, ¿qué fue? El nombre de Diana, ¿no es cierto?, no es el original que aparece en su escritura, ni tampoco en el libro de los Hechos. Recordemos que las escrituras fueron traducidas, ¿no es cierto?, finalmente por Babilonia, en este caso por la Iglesia Romana Católica Cristiana. Por lo tanto, ellos le pusieron el nombre de su diosa a la diosa griega, que era Artemisa. Si usted revisa los textos originales en el hebreo, se va a dar cuenta que dice Artemisa y no dice Diana. Artemisa era la diosa de los efesios, no era Diana, porque Diana era la diosa de los romanos, de los italianos. Entonces, solamente eso quiero dejar como un gran así encabezado, porque hay que entender que el culto a Diana, o bien después llega a Grecia, se llama Artemisa, claramente comenzó en Roma. Comenzó en Italia. Entonces, en esa parte de Europa comienza el culto a la reina del cielo, que quizás más adelante también vamos a tocar nuevamente ese tema. Y esta identidad o esta entidad, ¿no es cierto?, demoníaca femenina, después es traspasada a los griegos y los griegos le cambian el nombre por Artemisa. Entonces, vamos a revisar en Hechos capítulo 19, verso 23 en adelante, y tarea para la casa, leerse el capítulo 19 completo para que lo puedan tener el gran angular, porque después Pablo tiene muchos problemas, es encarcelado, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, Hechos capítulo 19, verso 23 en adelante, dice así: hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino. Estamos hablando justamente de los discípulos de Mashiach, que era el otro nombre que ustedes bien saben que también se nos decían. Se nos decía justamente los nazarenos, Notzrim, nunca fueron cristianos, porque eso es griego, recuerden que está mal traducido o malintencionadamente traducido, ¿ya? Siempre fue no cristianos, siempre fue nazarenos. ¿Discípulos de quién? De Yahshua Netzaret, o sea, de Jesús de Nazaret, para que se pueda entender. Y resulta que los discípulos de Yahshua Netzaret eran los nazarenos, los Notzrim. Nunca fueron cristianos, porque estamos hablando en el hebreo, no en griego. Entonces, ¿qué ocurre? Aquí también a nosotros se nos llamaban los del camino. ¿Por qué? Porque Yahshua HaMashiach es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por él. Porque recordemos que la Torá viviente es Mashiach. Entonces, ¿qué es la Torá para un hebreo? Es el camino que dejó escrito el Padre a través de Moshe para que caminara el pueblo de Israel. Por lo tanto, cuando Mashiach dice, yo soy el camino, obviamente los discípulos estaban muy impresionados, porque claramente sí, el único que había cumplido con Torá desde su inicio hasta ese día, claramente era Mashiach. Por eso yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Por eso, y nadie va al Padre sino camina a través de la Torá, pero claramente con el nuevo pacto de la sangre de Mashiach en uno. Por lo tanto, aquí usted se puede dar cuenta que hay muchas cosas que están manipuladas en la escritura, ¿no es cierto?, por causa de todo lo que nosotros vemos a través de la religión. Pero aquí vuelvo nuevamente a recordar que hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, o sea, correspondiente a la predicación de Mashiach. Verso 24: porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata
templecillos de Artemisa, no de Diana, de Artemisa, daban no poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, o sea, reunió a todo su plantel, dijo: varones, sabéis que de este oficio obtendremos nuestras riquezas, obtenemos nuestras riquezas, pero veis y oís que este Shaul, que ese es el nombre original, no Pablo, pero bueno, conocido como Pablo, Rab Shaul, ¿no es cierto?, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, según ellos, ¿no es cierto?, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Artemisa, no Diana, sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Miren lo que pasó en el verso 28. Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo: grande es Artemisa de los Efesios. Entonces, se puede dar cuenta la influencia que tenía justamente Artemisa, y en el pasado, y quizá muy paralelo, ¿no es cierto?, lo que implicaba en Europa Diana. Ahora, Artemisa era Artemisa de los Efesios, no era Diana de los Efesios, para que ustedes lo puedan saber y que sepa que ha sido engañado. No es la diosa que está escrito en su escritura, porque está justamente, como fue tomada por Roma, ellos colocaron el nombre de su diosa y sacaron el nombre de la diosa griega. Pero bueno, en el original usted va a encontrarse que es Artemisa. Ahora, yo solamente estoy colocando esto para que usted vaya entendiendo cómo está involucrado justamente Pablo y justamente el pensamiento griego, y donde él estuvo también pisando territorio griego, y muchas cosas más que vamos a seguir avanzando. Ahora, Demiurgo fue el que supuestamente inspiró a Platón y es el padre de la geometría. Y también Demiurgo se hace pasar por el creador del universo. Ahora, esto dentro de la filosofía, ¿no es cierto?, y dentro de las creencias místicas, ¿no es cierto?, de los griegos. Ahora, si usted averigua de Demiurgo, que es este dios griego, usted se va a dar cuenta que es una abominación, puesto que la escultura de Demiurgo es una cabeza de león con cuerpo de serpiente o cuerpo de león, como lo usted quiera llamar. O sea, es un reptil. Entonces, se podrá dar cuenta cuando Rab Shaul dice que Hasatán anda como león rugiente viendo a quién devorar. Qué curioso que la figura de Demiurgo opera y de hecho es exactamente igual como la descripción que dice Pablo. Porque hay que entender que Hasatán es un reptil, ¿ya? Por eso hablamos y hemos ministrado ya mucho tiempo con respecto a los hijos de la serpiente. Entonces, aquí tiene cabeza de león el Demiurgo, ¿ya? Y él se hace pasar por el creador del universo. Ahora, luego encontramos a Platón y Aristóteles, que son los padres de la geometría, ¿no es cierto?, pero en el ámbito natural. Porque Demiurgo supuestamente le entrega a Platón todo este tema geométrico, ¿ya? Y de ahí viene todo el tema de las medidas y de los ángulos y todo lo que nosotros conocemos a nivel matemático. Y eso es malo, por supuesto que no. Pero hay que entender que esto claramente las tinieblas lo usaron, y claramente los hijos de las tinieblas, los hijos de la serpiente, lo han usado para edificar hasta hoy día justamente ciudades, templos y claramente los lugares de reunión que ellos operan. Y aquí estamos hablando claramente con respecto a lo que, sin saberlos ellos, ¿quién los usaría? Serían justamente los masones. De ahí viene justamente la parte geométrica, ¿no es cierto?, tan específica dentro del ámbito de la masonería, porque claramente está todo entrelazado, porque hay que entender que Grecia es uno de los principados más influyentes dentro justamente de la masonería. Bueno, eso es un paréntesis que quiero dejar aparte, ¿ya? El humanismo fue concebido por Heráclito, que vendría siendo otro Ruahim, ¿no es cierto?, dentro de todo este ámbito de Grecia. El humanismo, y fue concebido por Heráclito, el cual establece al hombre en medio del todo y no al creador, y hoy en día la sociedad vive según estos
preceptos según estos pensamientos. El ámbito humanístico, donde es el hombre, no el creador, no, sí puede ser, pero no, es el hombre. Y es el hombre el centro de todas las cosas. Ahora, del humanismo se deriva el secularismo, ¿ya? ¿Ha escuchado hablar de la palabra secular? No, en lo secular hablan así, ¿no es cierto? Bueno, se reconoce que hay un Dios pero lejano, pero sin comunicación personal. Eso es el secularismo, ¿ya? Ahora, dentro de Grecia, estamos hablando ya que hemos visto justamente lo que implica la parte del humanismo, estamos viendo la parte del secularismo, también está el culto al cuerpo. Claramente ustedes ven que los griegos son los que empiezan a armar un montón de cosas porque dentro del culto al cuerpo que nace en Grecia claramente, para ellos debe ser todo perfecto, ¿ya? Por eso cuando vemos congregaciones que son muy ordenadas, claro, tiene que ser todo perfecto, pero humanamente, no para darle gloria al Padre. ¿Se entiende? O sea, aquí entendemos que el ámbito de la perfección existe dentro del ámbito de las tinieblas y claramente Grecia es la que lleva la vanguardia frente a esto y para ellos lo perfecto, ¿no es cierto?, tiene que ser justamente lo más hermoso, todo lo más excelente. Para eso es el espíritu de Grecia, es el Ruach de Grecia. Y es por eso claramente que vemos un crecimiento a nivel global, mucho en este tiempo, claramente, de los gimnasios, las dietas, la estética, maquillajes, y seguimos subando, y dentro de eso también claramente Grecia se mete en el ámbito de la ropa y la estética, y que eso aquí, etcétera, etcétera, etcétera. Eso obedece justamente al espíritu de Grecia. Ya, y aquí vemos justamente todo el tema de tener el tema de los regímenes, ¿no es cierto?, el ámbito de la anorexia, las cirugías estéticas, todo lo que implica justamente ensalzar el físico, pero por un tema solamente visual, de belleza visual, no por salud. O sea, una persona que va al gimnasio, pero para poder justamente mantenerse en salud, eso implica un cuerpo tonificado, pero nada más que eso, no pensando en hacerse, digamos, una estrella, por decirlo de alguna forma, con su cuerpo, no vender su cuerpo, por decirlo, a los ojos, claramente está bien, porque es un tema de salud. Hay que mantenerse en salud, pero de reino, no en la salud del mundo. Entonces, usted se puede dar cuenta que la influencia griega es la que ha traído todo este tipo de cosas. Entonces, claramente, ya el deporte no es un tema de salud, sino que ya va en otro ámbito, está buscando otro horizonte. ¿Se puede dar cuenta? Ahora, seguimos avanzando. Otra de las cosas que Grecia dejó implantada y que se sigue viviendo hasta hoy día son los Juegos Olímpicos. Claramente. Y los Juegos Olímpicos claramente es una gran fiesta que fue totalmente ordenada y establecida para honrar a los dioses griegos. Entonces, ¿qué ocurre? Dentro de lo que implican los Juegos Olímpicos hay otra cosa más implícita dentro de ellos, que viene siendo la competencia. Usted se puede dar cuenta de la cantidad de programas de competencia en cualquier orden de cosas, inclusive a lo que nosotros conocemos a nivel global, el MasterChef, compiten para quién es el mejor chef, quién es el que hace el plato más lindo, el plato más sabroso. Se da cuenta de lo que implica la competencia y eso también está en muchas cosas, no solamente en el nivel de deporte, también en muchas áreas, todo lo que implique. Recuerde muy bien, el tema de la competencia, Grecia está en medio, puesto que dentro del reino no se compite, sino que hay una ayuda, hay un complemento. ¿Para qué? Para que todos podamos llegar al mismo lugar y podamos todos tener victoria. ¿Por qué? Porque dentro del reino existe un cuerpo. Y el cuerpo no se puede jactar ningún órgano de uno del otro. ¿Por qué? Porque está todo interrelacionado, está intervinculado, ¿no es cierto?, en amor. Ese es el vínculo perfecto. ¿Y quién lo dijo? Justamente Rav Shaul. Entonces, usted se puede dar cuenta que todo lo que implica el ámbito de la parte de competencia, que no estamos hablando de deporte puntualmente, todo lo que implique competencia es el Ruach de Grecia, el que está implícito en ese lugar. Ahora,
Por lo mismo, en el ámbito de la competencia, de ahí se sobrepasan algunos límites y entramos al fanatismo deportivo, en este caso particular, y vemos justamente lo que implican las barras bravas y muchas cosas que hemos visto a nivel global que se produce justamente mucho más fuerte en el ámbito del deporte del fútbol, en este caso particular, ¿no es cierto? Pero aquí yo por eso lo estoy mostrando todas estas cosas, porque eso es lo que está hoy día manifestado en todo el planeta y lamentablemente también dentro de la asamblea. Ahora, intelectualismo, que vendría siendo otra de las cosas que nosotros estamos viendo en este tema con respecto a lo que viene siendo Grecia, es la razón, ¿no es cierto?, que rige el universo. La razón es la que rige el universo, eso es el intelectualismo, ¿ya? La razón es la que rige el universo. Niega todo aquello que no se puede explicar claramente porque tiene que tener algo tangible. Si no lo ve, no lo cree, ¿ya? Se transforma claramente en otro adversario. El intelectualismo, otro adversario de la emuná, de la fe. Entonces, si no lo puede ver, no lo puede creer. No sé si usted recuerda dentro de los discípulos de Mashiach que había uno, ¿no es cierto? Y que usted bien sabe cómo se llama, Tomás, ¿no es cierto? Y Mashiach lo reprende y le dice que se te sea hallado y se te sea contado como creyente, no como un incrédulo. Ahora, porque me ves, crees. ¿Se dan cuenta de la influencia que ya claramente, inclusive aquí estamos viendo uno de los discípulos de Mashiach, ¿no es cierto?, había sido influenciado por este espíritu de intelectualismo, porque quiere tocar, quiere saber. No, si no toco no creo. Si no le pongo mis dedos en sus llagas, no voy a creer. Usted conoce ese pasaje, búsquelo por favor. Entonces, se puede dar cuenta, el intelectualismo es uno de los ruajim de Grecia que ataca y atenta claramente contra la fe. Y claramente, obviamente, hay muchas cosas que si no se ven, no se creen. Y aquí entramos en el ámbito religioso, cristiano. Hablemos claramente de los presbiterianos, porque ellos no creen claramente en los dones del Ruach HaKodesh, porque no, eso ya fue, eso ya no existe. Ellos siguen también dentro del mismo tema de que la salvación viene solamente por estudiar, leer, saber. Y bueno, dentro de este ámbito estamos los presbiterianos, los bautistas, ¿no es cierto? Mucho intelectualismo. Usted se podrá dar cuenta que hay muchas congregaciones que hoy día usted ya va a poder discernir en qué porcentaje de Grecia está operando dentro de esas congregaciones y qué porcentaje claramente de Babilonia en otras. Eso lo vamos a ir desenmascarando a medida que vayamos terminando claramente con esta serie, ¿ya? El intelectualismo, como ya lo mostramos, ¿no es cierto?, también trae un amor por la belleza y por la estética, que es lo que acabamos de justamente ministrar. Y claramente la escultura y la arquitectura obviamente nacen justamente en Grecia, ¿ya? Y claramente la arquitectura, para poder entender, sí o sí tienen bases religiosas. La arquitectura griega que nace en Grecia, todo lo que es griego y la que viene siendo justamente porque hay que tener claro que si hay arquitectura es porque anteriormente hubo matemáticas y estábamos hablando justamente de la geometría, ¿no es cierto? Entonces, claramente que tiene muchos elementos y muchas herramientas para la arquitectura, pero la arquitectura sí o sí viene con bases religiosas. ¿Por qué? Porque ellos estaban edificando los templos para sus dioses. Y aquí vemos también que el intelectualismo junto con el racionalismo impide a las personas recibir justamente a Mashiach como su Adón, y claramente va a haber una incredulidad con respecto a la virginidad justamente de Miriam, la madre de Mashiach, ¿no es cierto?, la que lo tuvo en el vientre, y con mayor razón no van a querer creer en la resurrección. Estamos hablando de esos niveles. Ahora ustedes miran, pero eso, las personas que son creyentes, ¿creen en esto? Sí, correcto. Pero aquí estamos hablando en términos generales, no una persona creyente claramente cree en todas estas cosas. Pero vamos a ver qué fue lo que pasó con Rav Shaul, nuevamente Rav Shaul, con respecto a este mismo espíritu de intelectualismo y racionalismo. Y vamos a irnos a Hechos, capítulo 17, del verso 18 en adelante, y vamos a ver qué es lo que dice la Escritura con respecto a este tema. Hechos, capítulo 17, verso 18 en adelante, dice así: y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían
¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba las buenas noticias de Yahshua HaMashiach y de la resurrección. Estoy hablando solamente en Hechos 17. Léalo completo y usted se va a dar cuenta justamente qué es lo que le pasó a Rab Shaul cuando llegó al territorio de la diosa Atenea. Por eso se llama Atenas, el lugar. Entonces, cuando Rab Shaul llega a Atenas, le empiezan a pasar todas estas cosas. Lea usted el pasaje completo y voy siguiendo en el verso 19. Y tomándole le trajeron ¿a dónde? Al Areópago, ¿no es cierto? Diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Todo lo que él estaba predicando. Entonces, él ya había predicado, pero lo llevaron nuevamente para que partiera de cero. Y resulta que porque todos los atenienses, dice la Escritura, y lo dice entre paréntesis, ¿no es cierto? Dice, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban en sus horas, en sus ratos libres, sino en hablar y oír las últimas novedades intelectuales. Esto que usted acaba de oír justamente aparece en la Biblia Kadosh Israelita Mesiánica, que es justamente la versión de apoyo que nosotros usamos, porque justamente en este paréntesis hay otra inscripción, y nosotros rescatamos justamente lo que aparece en la traducción original, y es eso lo que dice ahí. Dice, porque no se interesaban en sus ratos libres, sino en hablar y oír las últimas novedades intelectuales. ¿Se puede dar cuenta? Ahora, mire qué fue lo que pasó después, después que él predicó todas esas cosas. Le dijo que los dioses no eran estos, sino que el creador de los cielos y la tierra, ¿no es cierto? Mire lo que pasa en el verso 30. Dice, pero Elohim, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, porque ya había predicado justamente con respecto al tema de los dioses, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Porque aquel varón a quien designó, él ya había hablado claramente de Mashiach, ¿no es cierto?, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. A ver, momento, ¿cómo fue? Dijeron ellos, a ver, vuelve a leer el verso 31, observe. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Está hablando de Mashiach, ¿no es cierto? Verso 32. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Shaul se fue de la reunión. Verso 34, mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, el Areopagita, una mujer llamada Damaris y otros con ellos. Entonces usted se puede dar cuenta que claramente el intelectualismo y el racionalismo obviamente no puede considerar la resurrección de una persona. No, si los muertos están muertos, no pueden resucitar, ¿de qué me estás hablando? No, sí, ya está bien por ti, tú crees eso, no, pero imposible. Los muertos están muertos y no hay nada que hacer con ellos. Eso es lo que habla justamente el intelectualismo y el racionalismo. Amados, hay mucho más todavía por seguir ministrando y seguir mostrando y revelando lo que implica el Ruach de Grecia. Vamos a continuar el próximo Shabbat, si claramente nuestro Padre Yahweh así lo estimula, pero desde aquí, desde los montes del Valle de Curacaví, su servidor Osvaldo Calderón, a todas las naciones, Shabbat Shalom.